El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido tanto, llegó a oídos del rey Herodes el rumor de que Juan el Bautista había resucitado y sus poderes actuaban en Jesús. Otros decían que era Elías y otros que era un profeta, comparable a los antiguos. Pero Herodes insistía: es Juan, a quien yo le corté la cabeza y que ha resucitado. Herodes había mandado apresar a Juan y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea, con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta, y su baile les gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven. Y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola y se la entregó a la joven, y ella se la entregó a su madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados veniales. Amén. Brevemente sentados. Hay una expresión que dice: nadie escarmienta en cabeza ajena, que implica que pues hasta que uno no se ve en el problema no lo va a entender, pero esto no siempre es necesario. Hay una cualidad que ahora se ha perdido o no es muy socorrida, no es muy procurada ni tampoco pedida, y es la empatía, la capacidad de ponerte en el lugar del otro aunque tú no lo vivas. Y esto nos podría dar una perspectiva muy diferente a lo que los demás están padeciendo, incluso de los pecadores, porque creo que todos hemos experimentado el horror del pecado, la agonía, el sentimiento, la tristeza, la culpa que hemos experimentado cuando hemos pecado. Pero también los que han tenido ese regalo maravilloso del arrepentimiento, de la reconciliación. Y esto pues nos debería de llevar a ver a los pecadores, a los que están a lo mejor alejados o a los que están pecando en ese momento, desde esta visión de empatía. ¿En qué sentido? No en el sentido, ay, pues pobrecito está, y permitir o ser cómplice, sino en el sentido de tratar de entender que su condición humana, como la nuestra, pues es débil.
y no ser juez, pero sí tratar de ayudar, tratar de enseñar o al menos interceder por esa alma. Y esto, si lo hacemos y lo debemos hacer por el alma, también y cuanto más por el cuerpo. Las necesidades físicas, las obras de misericordia materiales, que son fundamentales en la vida de todo cristiano, es precisamente cuando veo que alguien está sufriendo. Yo no tengo que haber sufrido eso para tratar de entenderlo. Esa capacidad de empatía pues nos tiene que mover y nos tiene que motivar para poder hacer lo que tengo que hacer. Y no solamente por ver el sufrimiento del otro, que ya es mucho, sino desde ese llamado que Dios nos hace a ver la necesidad del otro. Y en esa necesidad vemos al ser humano que yo también estoy en esa posible, o que voy a estar en esa posible condición de enfermedad, de sufrimiento, que es lo que dice esta expresión: no hagas a otros lo que no quieras que te hagan, o haz a otros lo que quieras que te hagan. Y eso precisamente cuando tenemos esa capacidad de poder ser empáticos con el enfermo, ser empáticos con el que sufre, ser empáticos con el migrante, con el que no tiene, pues obviamente esto nos hace crecer y nos hace descubrir que, como dice la expresión, hoy por ellos, mañana por mí. ¿Sí? Hoy por ti, mañana por mí. Por eso es algo que hoy la palabra de Dios nos invita siempre en un amor fraterno. Cuando hablo de fraternidad, o la palabra de Dios habla de fraternidad, no es solamente el hecho de llevarnos bien, no es el hecho de que te veo como mi hermano, sino porque hay un Padre, y es el único Padre, que es Dios. Entonces, y vemos al otro con esa condición de hermano, de ser humano, que es como nosotros, que ha caído, que está a lo mejor confundido, que a lo mejor está perdido, que a lo mejor no sabe ni cómo salir, o ni siquiera se ha dado cuenta del peligro en el que está su alma, que es la mayoría de las personas que niegan a Dios, la mayoría de las personas que viven una vida disoluta, una vida de desenfreno, atrapada por las pasiones o por los deseos o por los pensamientos o las ideologías. Y ver estas personas pues nos debería de mover, y esto también es un contraataque contra el juicio, la crítica, que a veces sale a flote, pero con una naturalidad, entre comillas, porque nos sale espontáneo el criticar, el juzgar, el señalar al que está mal o al que creemos que está mal, pero no estamos siendo empáticos de decir, es una persona a lo mejor enferma, puede ser física, emocionalmente. Hay muchas personas emocionalmente enfermas que vienen cargando muchas heridas, resentimientos, traumas o sentimientos de culpa. Muchas personas enfermas espiritualmente, atrapadas por Satanás, con obsesiones, con tentaciones que se vuelven vicios, o con ataques directamente al cuerpo o incluso al espíritu, ¿no?, que Satanás hace en esas almas. Y esto es precisamente descubrir que si ellos están pasando eso, yo también puedo pasarlo. Yo también puedo en algún momento, nadie está exento. Como decía mi Señor, el que esté limpio que arroje la primera piedra. Nadie de nosotros podemos decir que no vamos a estar en las condiciones. No queremos, pero pues muy bien sabemos cuáles son nuestras debilidades y con qué frecuencia, con qué facilidad a veces el pecado nos domina. Cada uno tenemos tristemente pecados dominantes que nos controlan, que nos manejan, que nos mueven. Entonces, viendo nuestra propia miseria, podemos entender la miseria de los demás, no para ser cómplices, no para quedarnos callados, pero no tampoco para ser jueces. Algunos se dejarán ayudar, otros, pues por más que quieras, nomás no quieren.
y no puedes obligarlos, pero podemos ofrecer oración, sacrificio, todo lo que sea necesario para tratar de ayudar, tratar de levantarlos de esas condiciones tan tristes, tan deprimentes, deplorables, en la cual pues vemos a la gente, y que te aseguro que también otros te han visto en esas condiciones por tus mismos pecados y miserias. Entonces este amor fraterno, arrieros somos y en el camino andamos. Puede ser de los que friegan o puede ser de los que ayudan, dan la mano. Qué hermoso es poder ayudar a un pecador. Qué hermoso es tenderle la mano a alguien que está tumbado, tirado, y que puedes levantarlo. También hay situaciones tóxicas como la codependencia, ¿no? Platicaba yo con una mujer bellísima, con una situación de codependencia increíble con su marido, pero desde violencia, bueno, de todo, ¿no? Y yo le decía, aquí lo saludable es apartarte de él, porque pone en peligro tu vida, pone en peligro la vida de tus hijos. Y no quiere decir que lo vamos a juzgar, pero tampoco podemos permitir que siga esa situación. Entonces, sí hay que tender la mano, y a veces tender la mano significa, ya no te ayudo, para que tú entiendas la gravedad en la que estás. Porque si no, siempre ayudo, y el otro o la otra se hace concha, y al final pues sabe que tarde o temprano lo van a perdonar o la van a perdonar, lo van a volver a aceptar, se mantiene un tiempo bien y otra vez vuelven a caer. Entonces hay que saber ser empáticos, hay que saber ver con misericordia al prójimo, y también hay que saber cuando la ayuda más grande que podemos dar es no hacer nada, no hacer más, porque en lugar de ayudarlos a salir, le estamos perpetuando un ciclo vicioso, destructivo, autodestructivo para ellos y para la familia, para evitar todo esto. Entonces, conserven entre ustedes el amor fraterno y no se olviden de practicar la hospitalidad, ya que por ella algunos de ustedes han hospedado a ángeles. Y aquí no se refiere literalmente a personajes espirituales, sino a hombres y mujeres que viven de acuerdo a la voluntad de Dios, que viven de acuerdo a lo que Dios está pidiendo. Hombres y mujeres que podríamos llamarlos nosotros santos. La hospitalidad, la caridad es fundamental, pero también hay que saberlo hacer, ¿sí? Ahorita este tema de migración está muy fuerte en Estados Unidos, ha generado mucha polémica, pero también se nos olvida, el que olvida la historia está condenado a repetir los mismos errores. Esto que se está haciendo no es nuevo, los otros gobiernos lo han hecho, lo hicieron los otros candidatos, los otros expresidentes, con la otra bandera del otro partido. Pero a lo que voy aquí es la necesidad que tenemos nosotros de ver a aquellos que tienen que migrar. Y Tijuana es una ciudad migrante 100%, 99.99. Levante de los que estamos aquí, quienes venimos de fuera que no somos de Tijuana. Digamos, de todos los que estamos, que no somos muchos, pero de aquí de los que estamos, somos más del 80% fuera y el 10% de aquí de Tijuana. Entonces, hay que saber que hay necesidades y hay centros de apoyo, hay centros, gracias a Dios la Iglesia Católica se ha organizado y al frente nuestro señor arzobispo pidiendo estar preparados para poder acoger a los migrantes. Son gente que está necesitada. Y cuando decimos acoger no quiere decir que los metas a tu casa. Quiere decir que puedes apoyar de alguna manera los centros de atención, los centros de ayuda. El comedor del Padre Chava, la casa del migrante, los misioneros y misioneras de la caridad.
hay varios centros. Entonces, no ser indiferentes. Incluso yo, siendo migrante, porque llegué de la Ciudad de México a vivir a la ciudad de Ensenada, una familia literalmente me abrió las puertas de su casa y viví con ellos 2, 3 años, sin conocerme. Y a pesar de que era chilango, y sí que se la jugaron bien gacho, pero bellísimo, ¿no? Entonces, esto tiene que ver precisamente, dice, acuérdense de los que están presos, como si ustedes mismos estuvieran también con ellos en la cárcel. Gracias a Dios tenemos, por ejemplo, una comunidad religiosa que se dedica a los presos, los mercedarios. Tenemos aquí a San Ramón Nonnato, la parroquia de San Ramón Nonnato, o tenemos otra que está allá por el Guaycura, creo, Nuestra Señora de la Merced, creo que se llama. Sacerdotes que visitan frecuentemente. También la diócesis tiene, pero ahorita está al frente ahí el padre Curley, que está ahí en el Hongo, atendiendo a nuestros hermanos que están en la cárcel, sabiendo que muchos de ellos están ahí por pobres, por no poder pagar un abogado, o porque son el chivo expiatorio de alguien rico y poderoso, tristemente, pero es la realidad. Y en el otro aspecto de la empatía dice, piensen en los que son maltratados, pues también ustedes tienen un cuerpo que puede sufrir. Imagínense qué hermoso entender el sufrimiento del otro a través de mi propio cuerpo. Porque si yo veo que el otro está sufriendo, que el otro está padeciendo, oye, yo también tengo un cuerpo y sé lo que es el dolor, sé lo que es pasar el hambre, sé lo que, pues, a lo mejor tener ese proceso de días con una enfermedad o a lo mejor años, personas. Esto es básico, se llama empatía, se llama la capacidad de ponerme en el lugar del otro por amor a Dios. No solamente por amor al hombre, por amor a Dios y por amor a mi hermano que está padeciendo. Por eso es necesario, y hoy que estamos en este primer viernes de mes, día del Sagrado Corazón de Jesús, pidámosle a Dios que nos dé un corazón semejante al suyo, que no seamos indiferentes al pecado ni a los pecadores, que no seamos indiferentes ante el dolor y sufrimiento del prójimo, que no nos quedemos callados ante las injusticias, aunque esto a veces nos comprometa y nos meta en broncas, pero es necesario que aprendamos a hablar, que aprendamos a actuar en bien del otro. Y que si nosotros, por nuestra miseria, hemos cometido esas injusticias, saber pedir perdón y tratar de reparar, tratar de corregir todo ese daño que hemos realizado. Entonces, nos recuerda la importancia de la pureza, la castidad y el matrimonio, defender el matrimonio, ¿sí? Y pues saber que la fornicación, la pornografía, pues lleva a la destrucción del matrimonio, lleva a la destrucción de los jóvenes, de los niños, ¿sí? Y luego nos invita nuevamente a tener esa prudencia, a tener esa cuidado de no ser avaricioso, de no querer tener, como dice, avidez de riquezas. No quiere decir que no puedas trabajar, que no puedas tener lo tuyo, pero otra cosa es estar viviendo, quiero esto, quiero aquello, quiero lo otro, porque te olvidas de la caridad, te olvidas del amor, te olvidas del servicio, por estar queriendo tener en esto. Y es la confianza en Dios. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Cuando uno trabaja para Dios, Dios lo cuida y Dios le da lo necesario. No lo que tú quisieras, pero sí lo necesario para salir adelante, para no estar con esas situaciones.
Y por último, nos pide que oremos por nuestros pastores. A veces la gente viene, padre, el padre fulano, el padre mengano. Les digo, yo lo que les digo, somos humanos. Yo no sé cuánta gente habrá ido a quejarse de mí con otro padre, a lo mejor sí. Y trato de ponerme en el lugar de mi hermano sacerdote. Y nada más les digo, oren por nosotros, pidan por nosotros, porque somos tan humanos, tan miserables, cometemos errores, sabemos de los escándalos que ha habido, pero también sabemos de hombres santos, hombres que han entregado su vida completamente al servicio del pueblo, al servicio de Dios en el pueblo. Y los que por las miserias no somos lo que deberíamos de ser, no dejen de orar. Ese es otro aspecto de la empatía. Tratar de ver la situación del sacerdote humanamente hablando. Sus miserias, sus errores, su soledad, sus miedos, todo lo que humanamente tenemos que enfrentar. Porque ¿qué sucede? Cuando se dice la verdad, cuando se habla con la verdad y se busca incluso, óiganlo bien, se busca incluso la salvación de alguien, puede costarte todo, hasta la vida. Por eso este ejemplo de Juan el Bautista a mí se me hace un acto de amor increíble. ¿Qué tenía necesidad de Juan el Bautista de estar hablando? Él podía verse, ya llegó el Mesías, ya me quedo calladito, ahora vivir de mi renta, rascarse la panza. No. Él se puso a hablarle a Herodes, no te está permitido tener a la mujer de tu hermano. Y esto le ocasionó la cárcel, y aún en la cárcel, Juan seguía hablando. ¿Por qué lo hacía? Por esa capacidad que tenía de poder ver en el alma lo que necesita. Nosotros lo vemos como una denuncia y es que estás mal, pero no es una denuncia para aplastar, es una denuncia para lograr el arrepentimiento en este hombre Herodes. Sabemos que estaba cegado por la lujuria al ver a esta joven, se cegó de la lujuria, del poder, porque tenía y le quitó a su hermano eso y se quedó con su cuñada. Y lo triste, ¿no? Que sabiendo que no debía hacerlo, por no quedar mal, pues le cede o acepta lo que la jovencita le había pedido, la cabeza de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, sin parar, hasta el último momento, hablándole a Herodes para que se convierta. Vean esa capacidad de amor y esa capacidad de entrega hasta las últimas consecuencias. Y eso solamente lo puede hacer un corazón que ha tenido una relación con Dios, que se sabe miserable, que se sabe pecador, pero que también se sabe perdonado, amado y salvado por Dios. Y esto entonces nos da una visión de misericordia hasta el más desgraciado pecador. Hay escenas que a mí se me quedan muy grabadas, que antiguamente, ahorita ya no es muy frecuente, gracias a Dios, la pena de muerte, en donde se le invitaba al que era condenado a decir sus últimas palabras. Y algunos de ellos decían, quiero un sacerdote para confesar. Y el sacerdote iba a confesar a ese hombre o mujer que ya tenía la suerte echada. Y no se le negaba el sacramento del perdón. A ese nivel, porque eso es lo que hace mi Señor en la cruz. Por nosotros se sacrificó y todavía intercedió
Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Tú crees que las personas que te han dañado, tú crees que las personas que te han traicionado, que te han lastimado, que han jugado contigo, que te han robado, que le ha quitado la vida a un ser querido, todo lo que hayas vivido, ¿tú crees que saben lo que están haciendo? ¿En qué sentido? En el sentido de las consecuencias para su alma. No lo saben. No deja de haber ese dolor, no deja de haber esa tristeza en el interior por lo que se te hizo, por lo que has vivido. Pero que no se nos olviden esa capacidad, ese amor, esa empatía que Dios nos pide, porque Él no la tuvo y no la sigue teniendo, para que nosotros podamos interceder aún por nuestros propios verdugos. Hagamos un momento de silencio.